afecta únicamente a nuestro país, sino en general a los países latinoamericanos y del tercer mundo, quienes comienzan a manejar la tesis del no pago de la deuda externa. La situación se ha visto agravada cuando se conoció que el Ecuador no podrá cumplir con los compromisos contraídos para el pago de su deuda externa en el exterior. La situación económica del país se agravó fundamentalmente por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, ocurrida a partir del año pasado. Esta situación incluso tiende a agravarse cuando el precio del crudo, del cual el Ecuador depende más del 60% en su presupuesto fiscal, sigue cayendo en el mercado internacional. El presupuesto del Estado de 1987 fija sus ingresos en base al barril de crudo de $16, cuando en los últimos días bajó a 15.60 aproximadamente. El Comité de Gestión de la Deuda Ecuatoriana comunicó en los últimos días a sus acreedores la imposibilidad de cumplir con los compromisos de la deuda, según versiones procedentes del exterior, por dificultades en el flujo de caja. En los medios financieros se convirtió esta advertencia en preocupación e inquietud porque se recordó que el Ecuador siguió el modelo de ajuste económico del Fondo Monetario Internacional y de la administración norteamericana. Esta grave situación del país ha determinado que altos funcionarios del gobierno señalen la imposibilidad de poder pagar la deuda externa. Entre ellos, el propio presidente de la República, ingeniero León Febres Cordero, advirtió a comienzos de este mes que si subsisten las barreras y las injusticias en el comercio exterior, será imposible pagar la deuda externa. El presidente del Congreso Nacional, Andrés Vallejo, reclamó solidaridad continental para enfrentar el problema de la deuda externa, al tiempo de señalar que este problema se lo ha venido comentando desde hace algún tiempo y que el país pudo escuchar opiniones tranquilas y sensatas que no eran, según dijo, subversivas ni de oposición revanchista, como se las calificó, sino que hacían ver la situación económica. En este marco existe incertidumbre y expectativa por conocer la posición final del gobierno ecuatoriano ante versiones de que las obligaciones que tiene que cumplir con el pago de los intereses de la deuda externa durante este año fueron postergadas inicialmente para abril y luego se dijo para junio próximo. Ahora se señala que el gobierno de Ecuador anunció su disposición de reducir el pago de los intereses de 1987 a solo una cuota anual por unos $350 millones en septiembre próximo. Según las autoridades, Ecuador no pagará en 4 cuotas trimestrales los 700 millones previstos para este año, ni entregará ningún dólar para amortizar el capital, que asciende a unos $500 millones. No vamos a seguir endeudándonos para pagar deudas anteriores, advirtió el presidente de la Junta Monetaria, Federico Arteta. El tema de la deuda externa debe ser manejado con cuidado pero con claridad, razón por la cual quiero pedirles a nuestros invitados ser lo más claros y concisos para que nuestra audiencia y el país en general comprendan el problema. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar en Radio Quito, la voz de la capital, al señor economista Alberto Dajik, expresidente de la Junta Monetaria y ex ministro de Finanzas del actual régimen, y al señor economista Abelardo Pachano, ex gerente del Banco Central del Ecuador durante el anterior régimen del doctor Osvaldo Hurtado. Economista Dajik, antes de iniciar el programa también quería hacer una pequeña aclaración. Este programa fue pactado la semana pasada previo acuerdo con nuestros invitados de hoy, lo cual nos place tenerlos en el set de Radio Quito, la voz de la capital. Economista Dajik, ¿cuál es la estructura general de nuestra deuda externa? ¿Cómo se divide nuestra deuda a los organismos internacionales, a los gobiernos, al Club de París y a los bancos privados? ¿Y qué monto y con qué organismo se renegoció la deuda? Falta un poquito de comprensión en el país respecto de lo que debemos y a quiénes debemos, economista. Bien, antes de dar contestación a la pregunta, quisiera hacer 2 aclaraciones sobre su comentario inicial. En primer lugar, el Ecuador y las autoridades económicas lo han manifestado en muchas ocasiones, ha seguido una política económica totalmente diseñada e implantada por el gobierno nacional. Si usted examina, si la ciudadanía examina lo que autoridades económicas de este régimen, lo que
el señor presidente de la República dijo antes de ser presidente y durante ser presidente, y lo que las autoridades económicas comentaron y analizaron antes de formar parte del gobierno, todo lo que se dijo se ha hecho. Consecuentemente, no se ha seguido ni lo impuesto por ninguna administración de otro país, ni lo impuesto por ningún organismo internacional. El segundo punto que quisiera aclarar es que se mencionó como cifra 500 millones de dólares de la deuda externa con la banca. Realmente la cifra es algo más de 5.000 millones de dólares. Y un tercer punto es que las autoridades económicas habrían planteado un pago para el mes de septiembre. Tal no es el caso, se está en un proceso de negociación para establecer un mecanismo mediante el cual se hace un nuevo sistema de pagos de intereses, no trimestrales, sino en periodos mayores, que darían un alivio al flujo de caja en la balanza de pagos y permitirían consecuentemente resolver el déficit del año 87. Hechas estas aclaraciones, voy al punto central de su pregunta. Economista Dajik, si me permite una pequeña digresión. Las tres aclaraciones que usted ha hecho, con el respeto que se merece, se refieren a despachos internacionales procedentes fundamentalmente de los Estados Unidos. Es decir, no es una afirmación mía, sino despachos procedentes del exterior. Esa pequeña digresión. Correcto, nada más. Quedan corregidos esos despachos consecuentemente o aclarados. La deuda externa del Ecuador, como la de todos los países deudores, se compone de diversos tramos. Un componente que tiene que ver con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario Internacional, es decir, organismos multilaterales. Otro componente que tiene que ver con créditos oficiales, que pueden ser ya sea de gobierno a gobierno, por ejemplo, el gobierno alemán o francés que decide darle un crédito directo al gobierno del Ecuador, ya sea para importar equipos médicos, para importar bienes de capital, para importar cualquier artículo o bien que el país necesite. Créditos oficiales también son aquellos otorgados por instituciones privadas con avales de organismos estatales. Así, por ejemplo, una empresa de aviación del Ecuador puede comprar motores, turbinas a una empresa americana, obtener un crédito en los Estados Unidos con un aval del Exim Bank, que es una institución oficial de los Estados Unidos. Ese es otro componente del crédito llamado oficial. Y hay el crédito comercial para importaciones, que es con el sistema financiero internacional privado, y el crédito de soporte de balanza de pagos, que fue dado copiosamente en la década de los 70 y comienzos de la década de los 80, que es también con la banca comercial. Consecuentemente, la deuda externa ecuatoriana tiene fundamentalmente tres componentes: crédito con organismos multilaterales y organismos de desarrollo, créditos oficiales de gobierno a gobierno o con el aval de instituciones oficiales, y el crédito con la banca comercial y con el sistema financiero privado. Estos son los tres componentes de la deuda externa ecuatoriana. Economista Dajik, ¿qué es lo que se va a pagar en el transcurso de 1987 y cuándo se va a pagar? El país quisiera conocer claramente la deuda contraída por nuestro país, cuándo se va a pagar los intereses durante 1987. Bien, no se puede precisar en estos momentos cuándo se va a producir un pago, y la razón es de que se está precisamente en estos momentos en un proceso de negociación. Un proceso de negociación implica el discutir varias alternativas y opciones simultáneamente, y dentro de esas discusiones sale un acuerdo
que finalmente cierra la brecha de la balanza de pagos. Dependiendo de cuál sea el acuerdo, se sabrá entonces con exactitud en qué momento y cómo se va a pagar. El país, y lo ha manifestado el propio señor presidente de la República y autoridades económicas, tiene la filosofía de honrar sus obligaciones. Tratará de cubrir todas sus obligaciones sin sacrificar un elemental nivel de vida del pueblo ecuatoriano, y consecuentemente dentro de ese esquema se está buscando el cuándo y cómo se puede servir la deuda. Economista Pachano, sectores de la oposición y otros han criticado la política económica del actual régimen, no ahora sino desde los albores de este gobierno. Uno de aquellos cuestionamientos fue el tratamiento de la deuda externa. ¿En qué fundamenta sus críticas al manejo de la deuda externa y cuáles serían las soluciones y alternativas en esta materia? Además de las críticas saludables desde todo punto de vista, el país quiere conocer alternativas a la crisis y al pago de la deuda externa. Más aún cuando usted, economista Pachano, es una persona que conoce ampliamente de la materia y que estuvo al frente del equipo económico del anterior gobierno. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Yo diría que para poder objetivamente mirar la problemática de la deuda externa, debemos analizar tres grandes tesis que se han planteado no solo en América Latina, sino en el mundo, respecto a las causas, a los orígenes de este gravísimo, y yo diría en este momento insoluble problema que enfrenta toda la región y el Ecuador en particular. La primera tesis, yo diría, se resume en asumir que la deuda externa es de exclusiva responsabilidad de los países deudores por haberla adquirido, por haber aplicado malas políticas económicas, por haber malgastado o mal utilizado dichos recursos. Y obviamente quienes sostienen esa tesis de exclusiva responsabilidad de los deudores plantean que con políticas económicas de uno u otro corte, pero yo diría con los resultados que se esperan individualmente de la aplicación de ese tipo de políticas, se puede resolver el problema de la deuda externa. El segundo conjunto yo diría, de países o sostenedores de otra opción de causalidad sobre la deuda externa, responsabiliza la existencia de la misma a los países acreedores, fundamentalmente a los países industrializados, por haber aplicado políticas especialmente monetarias expansivas, generado gran cantidad de recursos en los mercados financieros mundiales, por no haber controlado a su sistema financiero, y porque el resultado de la deuda externa no es otro que el producto del desequilibrio e inestabilidad del comercio mundial y de las relaciones económicas internacionales. En este caso, quienes sostienen esta tesis propugnan el punto de vista del desconocimiento de la deuda, del repudio de la deuda, no solo del no pago de la deuda, sino del repudio, del desconocimiento, porque esta no es otra cosa que la resultante de un mundo injusto que ha afectado solo los intereses de los países deudores. Y una tercera posición, que es la que yo comparto, es de que existe corresponsabilidad mundial para el aparecimiento de este gravísimo problema. Tanto países deudores como acreedores son y somos responsables de la existencia de este delicado problema, y por lo tanto tenemos que encontrar fórmulas conjuntas para la solución del mismo. Es más, al interior de cada uno de los países deudores y países acreedores, tanto los sectores público como privado han tenido, yo diría, un papel fundamental y tienen responsabilidades en la generación de este problema. Y por supuesto, creo yo que los gobiernos de los países industrializados, conjuntamente con los gobiernos de los países en desarrollo, deben establecer en los foros apropiados mecanismos de estabilización, de negociación y de solución del problema. Hasta donde ha llegado la región y ha llegado nuestro país, yo diría, es el límite de la situación. Esto confirma que la posición ecuatoriana de afirmar que honrará la deuda y que las políticas económicas le permitirán resolver estas dificultades no ha llegado a un final feliz.
Estamos en este momento en una situación de moratoria práctica de intereses, porque de acuerdo a lo que acabo de escuchar, todavía se están negociando distintas fórmulas de solución del problema del no pago de los intereses. Son 2 ya los dividendos de intereses que están vencidos en este momento. Y como lo dije en algún otro programa, es la primera vez que el Ecuador está en mora en el pago de intereses. Y esto tenía que darse necesariamente, porque hay factores externos que están fuera del control de nuestro país, fuera del control de los gobiernos de los países en desarrollo, y por lo tanto yo sostengo la tesis de que la deuda externa, reconociéndola como legítima, indicando que los países deberán cancelarla, debe condicionarse su pago a una modificación sustantiva de las reglas establecidas en el sistema económico internacional. Porque de otra manera no podemos, bajo ninguna circunstancia, garantizar a los acreedores que los pagos de las obligaciones contratadas por nuestro país, por la región en general, se podrá dar. Y el caso ecuatoriano es un caso, yo diría, extraordinario, una especie, yo diría, de laboratorio en cuanto al tratamiento de la deuda externa. En realidad, mientras el petróleo mantenía una posición interesante en el mercado mundial y los precios eran altamente remunerativos, el país podía honrar sus obligaciones y fundamentalmente honrar los intereses. El momento en que se desplomó el precio de este producto, que es el producto fundamental de nuestras exportaciones, nos hemos encontrado con que estamos en imposibilidad de pago, la balanza de pagos es o continúa siendo tremendamente frágil y consecuentemente, yo diría, le alerta una vez más al Ecuador y le alerta a América Latina, porque por los modelos que se han aplicado, no hay política económica autónoma en un país en desarrollo que garantice el pago de la deuda. Esto es una verdad, yo diría, total. Son 5 años de lucha con este problema, son experimentos, se han realizado distintas aplicaciones de distintas políticas económicas, pero mientras no cambie la Organización Económica Mundial, no habrá cómo garantizar el pago de la deuda externa. Economista Dajig, la virtual moratoria en el pago de los intereses, ¿hasta cuándo iría? Hasta aquí se ha hablado únicamente del pago de los intereses. ¿Se podrá hablar algún momento del pago del capital de la deuda externa que tiene el Ecuador? Bien, antes de contestar a su pregunta, yo quisiera hacerle una pregunta al economista Pachano y que me la conteste aprovechando de mi propio tiempo. ¿Con cuántos millones, cientos de millones de dólares de reembolsos pendientes de pago dejó el economista Pachano al Banco Central? Al concluir su gestión. Yo me remito al informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional en el actual gobierno, con la aprobación de las autoridades económicas de aquel entonces, que lleva fecha 28 de enero de 1985, y que, si no me equivoco, en su página 6 dice que los atrasos de reembolsos volvieron a aparecer a mediados de julio y alcanzaron casi 100 millones de dólares a mediados de agosto. Correcto. El economista Pachano entregó el Banco Central con casi 400 millones de dólares de reembolsos pendientes de pago, porque en el informe del Fondo Monetario Internacional se consideraba que como el Ecuador ya había solicitado 200 millones de dólares de crédito a la banca comercial para transformar en crédito de largo plazo los reembolsos que estaban pendientes de pago, esos 200 millones no entraban dentro del informe. Yo conseguiré que el Banco Central publique con certificación de auditoría del Banco Central cuál fue la cifra exacta de los reembolsos pendientes de pago. Por lo tanto, quiero decir que es falso, absolutamente falso, que el país esté por primera vez en moratoria. El país estuvo en moratoria al no pagar los reembolsos, porque el economista Pachano es banquero. Y si una persona le debe fondos financieros, una hipoteca y un crédito de cartera, por el hecho de que esté al día en los fondos financieros y no al día en la hipoteca, no puede decirnos el economista Pachano que ese cliente está al día en sus obligaciones, porque la deuda del país es una sola. El economista Pachano y las autoridades económicas de ese entonces escogieron
seguir pagando los intereses, asfixiando al sector privado, porque se dejaron de pagar los reembolsos, con lo cual el sector privado tuvo que recurrir al mercado libre, trepar drásticamente la cotización de las divisas. Hubo entonces necesidad de cerrar las importaciones. El país se desabasteció. Como se cerraron las importaciones por decreto, cosa que nunca trabaja porque las necesidades de la gente no se las pueden cerrar por decreto, la gente tuvo que ir nuevamente al mercado libre. Aumentó aún más la cotización del dólar. Eso incentivó aún más la subfacturación y la sobrefacturación. Perdió más divisas el Banco Central. Se agravó su situación de liquidez, dejó de pagar aún más reembolsos, se complicó tremendamente la situación de flujo de caja y el Banco Central quedó en mora en el exterior. Yo no puedo aceptar el argumento porque es, a mi manera de ver, usado maliciosamente de que es la primera vez que el país entra en moratoria. La deuda externa tiene varios componentes y el economista Pachano no puede negar que uno de sus componentes y el más importante para el funcionamiento del sector productivo ecuatoriano, el crédito comercial, no se pagó por parte del gobierno anterior. Hecha esta aclaración, quiero ahora entrar a otro punto que es de suma importancia. Se dice que la política económica no ha llegado a un final feliz por este asunto de la deuda. En primer lugar, el problema de la deuda no se origina en este gobierno. El gobierno anterior recibió al país con menos de 3.000 millones de dólares de deuda externa y lo entregó con 7.000 millones de dólares de deuda externa, 95% de incremento, duplicación de la deuda externa ecuatoriana, mientras que el gobierno actual ha incrementado la deuda externa en alrededor del 16%. Gran diferencia entre lo que ha hecho un gobierno con la deuda externa y lo que ha hecho el otro gobierno con la deuda externa. Pero un punto muy importante, mientras esa deuda externa se contrataba en el régimen anterior, se seguía una política económica equivocada. Y las cifras lo demuestran. En 1981 las exportaciones no petroleras, 817 millones de dólares. Las importaciones liquidadas, 1.812 millones de dólares. Es decir, un déficit en el sector productivo de 1.000 millones de dólares al año en su balanza comercial. El año 1982, 818 millones de dólares de exportaciones y 1.863 millones de dólares de importaciones liquidadas, 1.000 millones de dólares nuevamente de déficit comercial. ¿Cuál fue la situación en 1986? 1.203 millones de dólares de exportaciones del sector privado ecuatoriano y 975 millones de dólares de importaciones liquidadas. Superávit, es decir, la política económica ha dado resultado. Y es por ello que hoy sí estamos viendo que no se ha prohibido ninguna importación, a pesar de la situación en la cual se encuentra el tratamiento de la deuda externa, porque tenemos una política económica y un sistema cambiario que no ha agravado ni ha afectado la situación del sector productivo ecuatoriano. 856 millones de dólares de importaciones liquidadas en 1984, 1983 igualmente una gran reducción. ¿A costa de qué? ¿De política económica creativa o de prohibiciones? A costa de prohibiciones. ¿Y qué hubo en lo creativo? ¿Qué se hizo por fomentar las exportaciones? Nosotros recibimos el país con un sector privado exportando 786 millones de dólares. Hoy ese sector privado ha aumentado en 50% su generación de divisas y no hay un artículo que este gobierno haya prohibido su importación. Lo que hemos hecho es abrir importaciones, es decir, aumentar la capacidad de desarrollo del país. Consecuentemente no se puede hablar de que la política económica no ha tenido resultados. Lo que sí debemos hablar es que hubo una gran deuda externa, inmensa deuda externa heredada del régimen anterior
y que hubo un problema adicional de $1.000 millones de caída en el precio del petróleo. Pero aún con esos dos factores, al país no le falta nada. No está desabastecido, cosa que sí sucedió en 1982, 1983 e inicios de 1984, donde recibimos un país lleno de prohibiciones, de trabas y de nada creativo para sacarlo adelante de su problema. Economista Dajic. Economista Pachano, de acuerdo a las afirmaciones del economista Dajic, da la impresión de que el gobierno anterior es el responsable de todo lo que está ocurriendo actualmente con la deuda externa. Ha acusado que la moratoria no es de ahora, es de antes, y que una serie de circunstancias como el que se asfixió al sector privado, se trepó la cotización de las divisas, y que esto se ha usado maliciosamente. Economista Pachano. Bien, yo quisiera, Miguel, empezar por señalar un punto que creo que es importante para los radioescuchas. Un debate serio es un debate de ideas, un debate serio es un debate de tesis, y un debate serio excluye por su propia naturaleza los insultos y las afirmaciones realmente sugestivas. Yo rechazo como el que se me venga a afirmar que estoy haciendo yo proposiciones, propuestas o estoy dando declaraciones maliciosas. Realmente eso, para quienes me conocen, para quienes han trabajado conmigo, para quienes han visto mis actuaciones, yo las cosas de frente, claras, y más bien diría yo, he tratado en todo momento, de quitarme el dogmatismo de la cabeza que creo que hace tanto daño, el tratar de encerrarse en simplemente criterios y no escuchar a los demás. De tal manera que al economista Dajic le quisiera decir que no le acepto, le rechazo ese tipo de afirmaciones. Yo no había empezado el programa rechazando lo que en prensa se decía respecto a lo mío, y voy a volver otra vez sobre mis temas. Yo fui invitado acá a tratar la problemática de la deuda externa, pero parece ser que lo que tenemos que tratar ahora es la política económica del gobierno anterior, y voy a utilizar poco tiempo para eso, para centrarnos en lo que nos está pasando en el momento actual, que creo que es lo importante. Quisiera, en primer lugar, ratificarme que he dicho en varios programas que es la primera vez que el Ecuador cae en moratoria de intereses, y que por favor no se me recorten mis afirmaciones. Es la primera vez que el Ecuador está en moratoria de intereses. Yo no he dicho que está primera vez en moratoria, porque sería irme en contra de la realidad, irme en contra de los hechos como han sucedido. En segundo lugar, los pagos de reembolsos, los atrasos que se dejó al concluir el gobierno anterior, es moratoria de capital, son compra de bienes, de tal manera que hay una diferencia muy grande desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista bancario es mucho más delicada la situación de un cliente cuando no le avanza a pagar ni los intereses, que cuando le plantea un reescalonamiento del pago de los capitales. Y esta es la realidad que está viviendo el Ecuador, y esta es la realidad que está viviendo América Latina, de tal manera que no hay que tratar de tapar con la mano el sol. Los hechos han vencido a las políticas económicas. Los hechos le han vencido al plan cruzado en Brasil, al plan austral en Argentina, le está en este momento complicando la vida al programa mexicano y le ha complicado la vida al programa ecuatoriano. Yo creo que las afirmaciones absolutistas de que las políticas económicas pueden resolver este tipo de problemas, estos son los que realmente han sido, yo diría, los pilares falsos en la construcción de una política económica. Es más, le diría yo, cuando estamos haciendo comparaciones estadísticas, y aquí es un punto que es fundamental, técnico, hay que hacerlo con periodos relevantes. No se puede comparar el año 1982 y 83 de comercio exterior, cuando hubieron inundaciones, y cuando el Ecuador venía aplicando una política cambiaria en la cual participó el economista Dajic, porque era gerente técnico del Banco Central hasta febrero de 1981, una política cambiaria totalmente antitécnica, de paridad nominal, y que venía desde el año 1971, de tal manera que yo creo que cuando se hacen afirmaciones de esa naturaleza, hay que también reconocer que hay una corresponsabilidad por las funciones que uno desempeñaba en aquel momento. Pero más allá de esto, que el país ya lo conoce, yo lo que quisiera simplemente ahora, aprovechando mi tiempo, es preguntarle al economista Dajic, la comparación de deuda externa que hizo de menos de 3.000 millones a 7.000, ¿de qué año a qué año corresponde? Nada más. Bien,
Solo eso nada más porque estoy en uso de mi tiempo. Correcto, corresponde al año, entre el año 78 y fines del año 78 y año 84. Muchas gracias. Yo inicié mis funciones prácticamente a principios del 82 y desde 1982 hasta la fecha que concluí mi mandato, que es lo que yo puedo responder, el endeudamiento externo corresponde a menos de un año del gobierno actual. De tal manera que podemos comparar los periodos, podemos ver las cifras, y es que hubo un cierre de crédito violento de la banca internacional que cambió radicalmente la situación, yo diría, económica general del país. En ese sentido, entonces, lo que yo diría es, ¿estamos aplicando qué tipo de política económica? Aquí el economista Dajik dice, hoy se han eliminado todo tipo de prohibiciones de importaciones. Ese era un proceso negociado con el Fondo Monetario Internacional. Quedó por eliminarse las prohibiciones a la conclusión de nuestro mandato del 25% de lo que se había prohibido en octubre de 1982, de tal manera que era un proceso. El punto que debemos debatir y que el Ecuador necesita clarificar es cuál es el concepto de escasez que tenemos. Yo diría, la política económica actual no tiene concepto de escasez. ¿Por qué? Porque la política económica actual, por ejemplo, se ufana de que hay una gran libertad de comercio, de que se pueden importar automóviles, pero el país este rato enfrenta una incapacidad de pago de intereses. ¿Qué yo diría es más importante para el país? ¿Tener automóviles de superlujo? ¿Cumplir sus obligaciones externas? ¿O priorizar las importaciones y tener una posición de negociación compatible con, yo diría, las 4 condiciones básicas para el tratamiento de la deuda? Por ejemplo, yo he escuchado, y aquí está, hay una hoja completa de declaraciones oficiales de que el gobierno dice que pagaremos la deuda hasta que podamos, o pagaremos la deuda sin sacrificar el desarrollo, o pagaremos la deuda en función de nuestros ingresos. Todas estas son declaraciones generales, pero que no tienen atrás de sí un indicador técnico. ¿Hasta dónde va a pagar el Ecuador? ¿Qué porcentaje de sus ingresos lo va a destinar? ¿De qué forma va a vincular el pago de la deuda al comportamiento general de la economía? No hay nada de eso. Yo he revisado con todo detenimiento. No hay. En cambio, yo sí creo que hay un hito en el punto de vista no solo del Ecuador, sino de América Latina, que es la Conferencia Económica Latinoamericana, de donde salen 4 grandes condicionantes del pago de la deuda, que reconociéndola como un punto, como una realidad y una corresponsabilidad, dice que la deuda se podrá pagar, 1, dependiendo del precio de los productos de nuestras exportaciones. 2, dependiendo de la apertura o de la política de apertura al comercio exterior que tengan los países industrializados. Y aquí vale un punto y una reflexión. El Ecuador abre todas sus fronteras al comercio exterior bajo el argumento de que se generan distorsiones internas, contrabando, etcétera. Estamos muy cerca en Radio Quito a la calle La Bahía, a la Elipiales, y se puede ver lo que está ocurriendo también en este momento. Esas transacciones ilícitas continuarán existiendo, son malas, hay que combatirlas, pero siguen existiendo. 3, el tercer punto es a que las tasas de interés en el mercado exterior en términos reales sean las mismas de la época histórica, y todavía siguen con 3 puntos por encima de la época en que fueron contratadas. Y 4, a que se capitalicen, o mejor, se recapitalicen, yo diría en términos equivalentes a los que tenían en la década de los años 60 el BID, o Banco Interamericano, el Banco Mundial y las demás agencias de desarrollo, para que nos puedan prestar en términos que sean compatibles con la, yo diría, rentabilidad y recuperabilidad de los proyectos en desarrollo. De tal manera que ese es el punto. ¿Cuál debería ser la política económica internacional o externa del Ecuador? Reconocer la deuda y condicionar el pago de la misma a que haya una modificación sustantiva de las reglas económicas mundiales. Y ese es el punto que yo le he sostenido y que tiene que ver, yo diría, y tiene gran actualidad en el momento actual. Economista Dajik, la banca internacional y el gobierno ecuatoriano se han opuesto a la formación de un club de deudores. Sin embargo, con la posición que están asumiendo países como Perú, Brasil, México, posiblemente Argentina y tal vez Ecuador, no se puede hablar ya de una formación tácita de un club o un frente de deudores sin ninguna formalización, desde luego. Se puede llegar a fórmulas conjuntas para resolver el problema de la deuda externa. ¿Qué porcentaje pagará el Ecuador este año de su deuda externa, economista Dajik? Bien. Tomemos esta pregunta para después hacer ciertas aclaraciones a los comentarios del economista Pachano. Respecto a la idea de un club de deudores, efectivamente hubo
la Convención de Quito. Resultado de la Convención de Quito. Yo lo invito al economista Pachano que él compare las condiciones que obtuvo el Ecuador el año 82 y me diga si hay algún país de América que obtuvo peores condiciones que el Ecuador el año 82 y el 83. A eso sí lo invito, que estudie las cifras de todos los países, las tasas de interés, el spread que obtuvo el Ecuador y se lo compare con los otros países de Latinoamérica. Nosotros sí podemos comparar nuestra renegociación del año 84. Las 4 conclusiones de la conferencia de Quito, y el economista Pachano decía implícito, decía el economista Pachano que ¿dónde está el límite de cuánto vamos a pagar? Bueno, está implícito en el nuevo modelo cambiario. El país puede pagar de acuerdo a sus exportaciones petroleras. Se ha segmentado el mercado cambiario ecuatoriano. Por lo tanto, tenemos una cláusula de contingencia de facto. El petróleo sube, hay divisas para pagar la deuda. El petróleo baja, no hay divisas para pagar la deuda. Pero no se sacrifica al sector productivo ecuatoriano. No se le quitan las divisas para su desarrollo para servir la deuda. Y sobre este tema sí quiero decir, el economista Pachano dice que yo he hecho un comentario que no es muy cierto. ¿Se pagaban los intereses de los reembolsos o también los intereses de los reembolsos se dejaron de pagar? También los intereses de los reembolsos se dejaron de pagar. Consecuentemente, no es la primera vez que el Ecuador deja de pagar intereses. No pagó ni capital de los reembolsos ni intereses sobre los reembolsos. Y lo grave de no haber pagado reembolsos es que es la deuda de más corto plazo, comercial, que inmediatamente produce el cierre de las líneas de crédito comercial y la falta de disponibilidades del sector productivo para importar. Si no es ese el caso, ¿por qué se prohibieron las importaciones? ¿Y por qué se desabasteció el país? ¿Y por qué hubo una recesión de un crecimiento negativo, el más grande crecimiento negativo económico que ha tenido la República desde que existen cuentas nacionales en el Banco Central? Nosotros podemos afirmar que en 1986, a pesar de una drástica caída en el precio del petróleo, se obtuvo un crecimiento económico positivo, modesto, pero positivo. Es ahí la diferencia. Y lo que sí quiero rechazar es de que yo he participado en las políticas económicas del anterior gobierno, siendo gerente técnico del Banco Central. Y las rechazo porque un ex gerente general del Banco Central conoce perfectamente cómo funciona el Banco Central y más aún, sabe que salí del Banco Central por graves discrepancias respecto a la política económica que se seguía en aquel entonces, que es muy fácil comprobar a través de mis artículos de prensa inmediatamente después de mi salida del Banco Central, donde en innumerables ocasiones predije el desastre que se vendría por mantener un absurdo sistema cambiario y un tipo de cambio que aniquiló al sector externo ecuatoriano. Eso lo rechazo porque el economista Pachano conoce de mi total oposición y ahí sí, de mi salida del Banco Central, al igual que otros funcionarios, por el desacuerdo con las políticas económicas de aquel entonces. Pero vamos al tema del club de deudores. Yo veo que hay algo muy importante en la actitud ecuatoriana y es el momento en que se hacen las cosas. Cuando la reunión de Quito y cuando en aquel entonces un funcionario del Banco Central propuso la idea de un club de deudores, las autoridades económicas de aquel entonces tuvieron que rápidamente salir a desmentir tal aseveración porque se empañaron sus relaciones con la banca internacional. Afirmaron que no se trataba de un club de deudores. Es decir, la reunión comenzó con un paso a la defensiva. Nosotros hemos sostenido, las autoridades económicas del gobierno y por sobre todas las cosas, el señor presidente de la República, quien es
el que conduce la política económica en este país, ha insistido en la seriedad con la cual se debe manejar el tema de la deuda, ha estado de acuerdo y apoyado la decisión de que era conveniente en este proceso de negociación la suspensión del pago de la deuda, y ha habido una coincidencia en que muchos otros países siguieron de inmediato la actitud del Ecuador. ¿Por qué razón? Porque el Ecuador, debido a la seriedad de sus políticas económicas, a la seriedad de su postura internacional, a no jugar a la política con el tema de la deuda, tiene la respetabilidad internacional para que se sepa que si ha habido una suspensión temporal de pago es por una real situación de iliquidez temporal de la Reserva Monetaria y que consecuentemente hay una postura seria tras de las negociaciones. En ningún momento el país ha adoptado la postura de jugar con este tema. Lo trata con la mayor seriedad y quiero enfatizar aquí una vez más, el país tiene un límite para su pago hoy en la actualidad y un límite muy claro que no lo tenía antes. Antes, dólar que ingresaba al Banco Central, el Banco Central tenía que tomar la decisión si se importaba en el país para sostener el desarrollo o si se pagaba la deuda. Hoy esa decisión no existe. El sector privado tiene sus divisas, las cifras demuestran que es superavitario ese sector privado, que ha tenido más de 200 millones de dólares de excedente en la balanza comercial ese sector privado en 1986 y consecuentemente está garantizada la provisión de divisas para el desarrollo del país. Por eso no tenemos que prohibir importaciones y sacrificar el desarrollo. El pago de la deuda está, por lo tanto, implícitamente condicionado a la cantidad de divisas que ingresen al país y al Banco Central por concepto de exportaciones petroleras. Economista Pachano, ¿el retraso en el pago de los intereses de la deuda externa no provocaría el endurecimiento de la banca internacional hacia el Ecuador? Por supuesto, yo creo que ese es un efecto inevitable en un proceso de negociación, en un proceso de renegociación. Siempre existen momentos difíciles y el Ecuador en este momento debe estar enfrentando una posición muy dura de la banca, porque los hechos, yo diría, están trabajando en contra de los intereses de esas instituciones y consecuentemente los delegados al comité de gestión tienen que estar con posiciones tremendamente complicadas. Yo quiero comentar por el bien del país algunas de las declaraciones del economista de aquí que creo que son interesantísimas. El límite del pago del servicio de la deuda ha sido implícitamente definido con las exportaciones de petróleo. Primero, el país ha escogido el producto estratégico más importante de su, yo diría, canasta de exportaciones para servir la deuda. El producto que tiene mayores posibilidades de recuperación de precio en el mercado internacional por su condición de estratégico. En segundo lugar, en este momento, a pesar de la caída del precio del petróleo, representa todavía, y yo creo que no va a caer más el precio del petróleo, representa el 50% de las exportaciones de bienes. De tal manera que yo podría también implícitamente deducir que el Ecuador ha fijado como límite del costo del servicio de la deuda frente a las exportaciones el 50%, lo cual me parece que es un porcentaje que es incompatible, totalmente incompatible con, yo diría, las condiciones elementales, básicas de desarrollo de un país como el caso del Ecuador. Es por eso que yo creo que tenemos que ser mucho más precisos en nuestras posiciones. No solo decir se paga con petróleo y con esto se va a atender el servicio de la deuda, porque esto representa demasiados recursos para nuestra economía. 50%, yo diría, rebasa todo tipo de razonabilidad técnica económica para darle una prioridad al servicio de la deuda. De tal manera que ahí no hay un indicador que a nosotros nos diga con cierto grado de objetividad cuál es la postura del Ecuador frente a la banca internacional, frente a los organismos financieros internacionales.
Y aquí también yo diría, recogiendo de una manera parcial, una de las resoluciones de la Conferencia Económica Latinoamericana, se ha aplicado esta política económica, porque se está de alguna manera vinculando con los ingresos de exportaciones. Yo diría de manera parcial, lamentablemente. No comparto el fraccionamiento de mercados que tiene en este momento la política cambiaria, y no comparto realmente el tipo de política cambiaria, lo he dicho en varias oportunidades. Es más, es un tipo de política altamente concentradora de recursos, terriblemente concentradora de recursos. Luego vamos a ver los resultados en algunos de los otros sectores que nos estamos olvidando. Quiero en este momento simplemente decir con bastante claridad de que cualquiera que sea el mecanismo que se escoja, de diferimiento de pago de intereses, de acumulación de los intereses en una fecha, etcétera, o en definitiva de no pago de intereses, esto va a tener un costo financiero adicional para el Ecuador. Ahí estamos en mora, estamos en una situación que, de acuerdo con la legislación norteamericana, en 90 días, si el Ecuador no paga, caería dentro de, yo diría, los países que no generan recursos a la banca internacional, y por supuesto esto nos dañaría aún más la imagen que en este momento está deteriorada en el mercado financiero. Dos aclaraciones. El uno, en el año 1983 el crecimiento negativo no se debe a simplemente el manejo de la política económica o a la crisis de la deuda externa. El economista Dajic, como es un hombre de costa, sabe lo que ocurrió con toda la producción costera como consecuencia del invierno. Espero que no le achaque a las decisiones de política cambiaria el que haya llovido demasiado en la costa y se hayan dañado el 30% de la producción agrícola de la costa. De tal manera que, como él es un profesional, debe manejar las estadísticas también para, yo diría, periodos equivalentes. En el año 1986, por ventura del país, no hubieron inundaciones, y espero que en el 87 tampoco haya, porque yo no vengo acá a defender una tesis de decir que es un desastre la política económica actual por las consecuencias de una inundación. Yo soy un ecuatoriano, yo espero que estos malos augurios de 1987 no se cumplan para bien del país, fundamentalmente. De tal manera que le diría, y redondeando mi respuesta a su pregunta, que es indiscutible que la imagen del Ecuador se debe haber deteriorado en el mercado financiero internacional como consecuencia del no pago de intereses. Las negociaciones tienen que ser terriblemente difíciles. Hay una brecha financiera en la balanza de pagos de 1987, yo diría, de aproximadamente los siguientes montos. Según estimaciones del convenio con el Fondo Monetario Internacional, el déficit en la cuenta corriente es de $600 millones, y tenemos que pagar capital, es decir, hay amortizaciones al Club de París y a los organismos financieros internacionales de $390 millones, con lo cual tenemos una brecha financiera en 1987 de $990 millones. Y este es el punto. ¿Los puede conseguir el Ecuador? ¿Los debe conseguir el Ecuador? ¿Es necesario continuar endeudándose? ¿O qué tipo de política vamos a seguir para cerrar esta brecha? Economista Dajic, economista Pachano, nuestro único problema es el tiempo. Tenemos 10 minutos exactamente, democráticamente, como suele ser este programa. Disponemos 5 minutos para cada uno de nuestros invitados. Quisiera hacerles una pregunta, economista Dajic y economista Pachano. Se ha planteado una revisión de la estrategia y de las reglas de juego del sistema internacional en materia de la deuda externa. ¿Es posible esta posibilidad y en qué términos? ¿Hay la posibilidad de una especie, se nos ocurre este momento, de una especie de consulta con los sectores económicos del país para buscar un consenso en materia de la deuda internacional? Bien, un solo punto de aclaración que es muy importante. El economista Pachano mencionaba que el 50% de las exportaciones petroleras, de las exportaciones del país, se van a dedicar a pagar la deuda. Tal vez, o por falta de tiempo, de interés, no ha profundizado en el nuevo sistema cambiario. Las divisas del petróleo sirven no solo para el pago de la deuda, sirven también para las importaciones del sector público. Consecuentemente, no es que todas las divisas del petróleo se usan para pagar la deuda. El sector público importa lo que se necesita para el desarrollo del país y el remanente queda para el pago de la deuda. Y respecto al comentario de que hemos escogido el más noble producto, yo pregunto, para el pago de la deuda, hace 4 años, cuando ingresaba $1 de petróleo, le ponían un sellito para decir, este dólar va para importaciones de medicinas. ¿El Banco Central diferenciaba entre qué dólares iban a pagar la deuda o el dinero es fungible como principio elemental en estos asuntos financieros?
no puede decirse que en 1982, 83 u 84 no se pagó la deuda externa con los dólares del petróleo, porque todos ingresaban a un fondo común del cual se servía la deuda. Consecuentemente, no es cierto que todo el petróleo está siendo dedicado a pagar la deuda y que es el 50% de las exportaciones ecuatorianas, consecuentemente, el servicio de la deuda. Hay las importaciones del sector público que se sirven a través del Banco Central. Otro punto también importante es reconocer lo del invierno, aquel desastroso invierno de los años 82-83. Pero el país perdió, por concepto de ese invierno, 200 millones de dólares. 5% del PIB. 818 millones de dólares las exportaciones 5% en 1982, 614 millones en 1983. Con 200 millones de dólares de baja, se produce una gran caída del PIB. Acepto también que hubo producción doméstica que se afectó. Pero nosotros perdimos, el gobierno actual perdió 1.000 millones de dólares en relación al volumen de petróleo de 1985. Y sin embargo, se logró crecer. El resultado, creo yo, es producto de una política económica que sí ha incentivado la producción sin prohibiciones. ¿Cuál es la salida final al problema de la deuda? Deuda externa ha existido siempre, seguirá existiendo porque es la congruencia o la necesidad de dos grupos de países. Unos que tienen excedentes y están obligados a prestar, y otros que tienen deficiencias y están obligados a pedir prestado, porque tienen que sostener su desarrollo. Crisis como la actual han existido muchas en la historia del sistema financiero internacional y siempre terminan en una solución. Ni quiebra el sistema financiero, ni quiebran los países. Los países no pueden repudiar sus deudas porque necesitan volver en algún momento a pedir prestado para su desarrollo. Yo creo que ha llegado un momento en el sistema financiero internacional y creo personalmente, ya como economista, tal vez persona que se ha interesado por estos asuntos, creo que 1987 será un año crítico en cuanto a nuevas soluciones en el sistema financiero internacional. El problema de la deuda es un problema geopolítico, consecuentemente tendrán que haber criterios geopolíticos en la resolución del mismo. Los países tienen que manejar el tema con seriedad. Yo no podría decirle a la ciudadanía, esta es la solución definitiva, pero creo que en este año habrán concesiones importantes, que el sistema financiero internacional se da cuenta de que es mejor cobrar a más plazo y en condiciones más blandas con un subsidio implícito que producir un caos generalizado en los países y terminar no cobrando o cobrando de muy mala forma. Consecuentemente, yo sí veo en 1987 un año en el cual se van a producir cambios importantes. Y en esto creo que ha sido por sobre todo la visión geopolítica del señor presidente de la República, su gran entendimiento en materia económica y en temas de política internacional, que lo ha llevado a orientar una negociación diferente a la que hemos tenido en el pasado, en el cual la postura del Ecuador, en base a un nuevo ordenamiento económico interno que le permite tener también esa postura que antes no se podía tener, se ha mantenido un diálogo con la banca, ya haciendo el problema de la deuda un problema meramente del gobierno, buscando una solución con sus acreedores sin afectar al sector productivo, al sector privado. Es en este marco conceptual que ya el Ecuador toma un cierto liderazgo. Al decir, este es un problema de gobierno, hemos aislado a nuestro sector privado, sector productivo, del drama de tener ese cordón umbilical con el Banco Central
y tenerlo bloqueado a ese sector productivo en caso de que se demore una negociación, y en base a este nuevo esquema, precisamente el país está negociando con una visión geopolítica del problema y en búsqueda de, creo yo, un año 1987 que ojalá para la supervivencia de las democracias latinoamericanas, de los pueblos del continente, sea el año en el cual se produzcan cambios ya importantes en materia de deuda externa en el continente. Economista Dajic, brevemente, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo en materia de deuda externa y en el cumplimiento de las obligaciones sin comprometer el desarrollo económico y social del país, como se ha señalado? Y si el retraso en el pago de los intereses de la deuda externa no provocará un endurecimiento de la banca internacional. Mire, yo creo que la banca finalmente es práctica. El endurecimiento ante una situación generalizada de dificultades de pago, ¿a qué puede llevar? Puede llevar a que el precio de los papeles fiduciarios que representan la deuda externa caiga aún más en el mercado internacional. ¿Y eso a quién afecta? No afecta a los países, afecta a la banca. Y consecuentemente la banca tiene un límite natural en cuanto a su endurecimiento. Y ese límite natural es la convicción a la cual se llega en un momento dado de que no se pueden cobrar en las condiciones que están vigentes. Y de nada sirve el endurecimiento para tratar de cobrar en condiciones que no va a ser factible. Entonces, en el caso del Ecuador, lo estamos viendo, las relaciones siguen normales con la banca en vista de que el país siempre ha sido serio en el manejo de este tema y que el gobierno nacional, el señor presidente de la República, no ha usado políticamente el tema, no es un tema, y en esto me alegro, sobremanera haber coincidido con el economista Pachano, no es un tema sobre el cual se debe ser utilizado con fines políticos, sino con fines de lograr una solución de verdadero desarrollo nacional. Economista Pachano, usted señaló al comienzo del programa, planteó una modificación sustantiva en las reglas de juego del sistema económico internacional. ¿Es posible y en qué términos para continuar con el tratamiento de la deuda externa internacional? Bien, yo le diría que una modificación del sistema económico internacional implica un extraordinario esfuerzo, un sostenido esfuerzo, una perseverancia a toda prueba para ir rebasando la serie de intereses creados que el propio sistema ha ido generando y que se traduce en, yo diría fundamentalmente, el gran tratamiento privilegiado que tienen los países industrializados frente a los demás países del mundo. Este no es un trabajo fácil, los resultados no se los puede ofrecer en el cortísimo plazo. Hay que impulsar, yo diría, esta discusión todo el tiempo en los distintos foros internacionales y en ciertas circunstancias los hechos, las crisis deben ser tomadas por el lado positivo. Una situación prácticamente generalizada de no pago de la región. Brasil, Argentina, México, Ecuador están con problemas en el pago de la deuda externa, Perú con otros planteamientos, Bolivia en una situación desesperada. Debe ser tomado como una coyuntura extraordinaria para que la región una vez más sensibilice a los países industrializados, demuestre que han hecho esfuerzos sustantivos al interior de sus economías para resolver o apoyarse y tratar de ayudar en la solución de este problema, pero que todos los esfuerzos han caído en cierto sentido en saco roto, porque luego de 5 y 6 años de ajuste, todos los países siguen teniendo a la deuda externa como el problema más importante, como el reto fundamental que está cuestionando todo el desarrollo. No tenemos financiamiento externo desde 1982 los países de la región. La salida neta de capitales de América Latina y del Ecuador es impresionante. Y así no se hace desarrollo, ni con esta política económica, ni con ninguna política económica. De tal manera que hay que poner en las relaciones económicas internacionales
reglas mucho más claras, hacerle saber a la banca internacional y a los organismos internacionales que si no se cambian todos estos 4 grandes, yo diría, rubros y conceptos, y además se revisa, por ejemplo, el sistema cambiario internacional que es inestable, el sistema financiero internacional que es inestable, América Latina no podrá cancelar la deuda. En el caso del Ecuador, yo quisiera aquí volver simplemente para hacer 2 precisiones. Uno, yo conozco que con lo que ingresa el petróleo se pagan las importaciones públicas, pero las importaciones públicas siempre han sido marginales en el caso ecuatoriano, han sido de valor realmente reducido. Y lo que queda es lo más grande de los recursos que se generan en exportaciones, de tal manera que estamos privilegiando el servicio de la deuda con el sistema actual. No se trata de que con qué dólar pagamos, si el de petróleo o el otro, sino que hoy, de una manera deliberada, el Ecuador ha dicho, lo que produzca el petróleo servirá para el servicio de la deuda. Y si el día de mañana el petróleo vuelve a los 27, 28 o 30 dólares el barril, quienes se habrán beneficiado son los acreedores ecuatorianos y no la sociedad ecuatoriana. De ahí que yo considero que se ha hecho el escogitamiento inadecuado, porque es el producto estratégico más importante que tiene el país. Si se hubiera escogido otro sistema igualmente de partición, yo diría, también podía haber tenido las mismas limitaciones. Es mucho mejor tomar un concepto global que defienda a toda la sociedad, porque no es que la sociedad ecuatoriana se divide en sector público y en sector privado, todos somos un Ecuador. Y si el sector público no tiene recursos para invertir, los sectores marginados del Ecuador, que de acuerdo con el CONADE, solo en desocupados, se estima que en 1987 vamos a tener 440,000 ecuatorianos desocupados en la última versión del CONADE. Es una cifra que nos alarma y solo puede corregirse con políticas públicas, con políticas de gasto. Y si el sector público no tiene recursos, porque los recursos del petróleo están sirviendo para el pago de la deuda, realmente yo diría, le estamos poniendo un serio interrogante a la capacidad de desarrollo.